Sean todos bienvenidos a su canal de crochet. El día de hoy les traigo esta preciosa falda. Es para una bebé de 0 a 3 meses. Los materiales que vamos a necesitar es lana delgada de 3 milímetros de grosor y estaremos usando aproximadamente 45 gramos. También vamos a usar un ganchillo o aguja para tejer de aluminio de 3.50 milímetros. Y por último, una tijera. Para comenzar vamos a hacer un nudo, lo ajustamos y levantamos 80 cadenas. 1, 2, 3, 4 y así hasta completar el total. Cuando completemos las 80 cadenas es múltiplo de 4 por si quieren hacerlo más grande o más pequeña. Nos aseguramos de que esté recta, que no esté torcida la cadena, para que a la hora de unirla nos quede bien. Y lo vamos a unir en el punto número 1 o la cadena en el inicio. Sacamos la hebra y la deslizamos. Ya tenemos unido el círculo. Levantamos 1, 2 y 3 cadenas de altura que pertenecen al primer punto. Vamos a la siguiente cadena, sacamos hebra, pasamos una vez, 2 veces y cerramos. Próxima cadena, sacamos una vez, 2 veces y cerramos. Y así vamos a continuar toda esta vuelta, haciendo un punto alto en cada una de las cadenas de la base, pero de 2 sacadas. Una vez, 2 veces y cerramos. Continuamos hasta que lleguemos al final y unimos en la tercera cadena con un punto deslizado. Cuando lleguemos al final de la vuelta, unimos en la tercera cadena con el punto deslizado. Levantamos una cadena, estiramos la hebra y comenzamos haciendo el primer punto en relieve por el frente. Pasamos así el gancho por el frente, sacamos hebra, pasamos una vez, 2 veces y cerramos. Ya tenemos el primer punto en relieve por el frente. Hacemos lazada, el segundo por detrás. Pasamos el gancho de atrás, lo cruzamos por el frente, sacamos la hebra y hacemos el punto alto en relieve por detrás. Ahora corresponde otro por el frente, pasamos el gancho así de esta forma, sacamos hebra, la estiramos un poquito, pasamos y cerramos. Otro por detrás, pasamos el gancho por detrás y sacamos la hebra. Esto es todo lo que vamos a estar repitiendo hasta llegar al final. Un punto en relieve por el frente, un punto en relieve por detrás. Una vez llegamos al final de la vuelta, unimos con el punto deslizado justo encima del primer punto. Ya tenemos 2 vueltas de punto elástico. Si ustedes quieren más gruesa la parte de arriba, pueden hacer una vuelta más repitiendo exactamente lo mismo, pero en este caso yo lo voy a dejar solo con 2. Necesitamos 4 puntos para hacer el primer motivo, así que vamos a saltar 2, deslizamos 1 y en el número 2 nos vamos a colocar. Aquí tenemos el grupo de 4, donde empezamos 4, justo en el centro hacemos 3 cadenas de altura y 2 de separación. Y ahí mismo hacemos un punto alto. Lazada. Saltamos esos 2 que pertenecen al grupo de 4. Aquí tenemos otros 4 exactamente en la mitad. Volvemos a repetir una V. Punto. 2 cadenas en el mismo lugar. Punto alto. Y tenemos la segunda V. Volvemos a hacer lazada. Saltamos 4 puntos para que no estén separándolos por la mitad. 2 y 2. En el número 4 hacemos la otra. 2 cadenas en el mismo lugar, un punto alto. Así continuamos repitiendo. Nada más asegúrense de que están los 4 puntos exactos para que no les vayan a faltar ni a sobrar al final. Punto alto, 2 cadenas en el mismo lugar, otro punto alto.
Continuamos repitiendo esta vuelta. Cuando lleguemos al final, lo vamos a unir con una cadena, con un punto deslizado, perdón, en la cadena número 3. Cuando completemos la vuelta de V's, así nos queda, unimos con el punto deslizado y nos deslizamos un punto para quedar en el centro de las cadenas. Levantamos 1, 2, 3 cadenas que pertenecen al primer punto. Hacemos 1, 2 y 3 puntos. Contando las cadenas al inicio, tenemos un total de 4 puntos altos en el espacio de las 2 cadenas. Hacemos lazada, pasamos a la siguiente y repetimos 1, 2, 3 y 4 puntos altos. Tenemos el segundo grupo y nos van quedando los puntos más cerrados. Hacemos lazada, pasamos a la próxima y repetimos una vez más. 1, 2, 3 y 4. Así vamos a continuar repitiendo 4 puntos altos encima de cada una de las V's hasta llegar al final. Una vez llegamos al final de la vuelta, unimos en la tercera cadena 1, 2 y 3. Siempre vamos a estar uniendo con punto deslizado en la tercera cadena. Nos deslizamos un punto y nos deslizamos otro punto hasta el centro del grupo de 4. Aquí tenemos el grupo de 4, se pueden ver por esta separación, pero mejor asegúrense de que están en lo correcto. Tomamos los 4, justo en el centro hacemos 1, 2, 3 cadenas de altura y 2 de separación. En el mismo lugar hacemos un punto alto. Y ya tenemos una vez más la V que teníamos en la línea de abajo. Hacemos lazada, pasamos al siguiente grupo, justo en el centro hacemos una V. Sacamos hebra, pasamos y cerramos. 2 cadenas, no lo dejan demasiado apretado para que les quede más bonito. Hacemos otro punto, ya tenemos la segunda V. Pasamos a la otra, justo en el centro del grupo, y repetimos un punto alto de 2 sacadas, 2 cadenas de separación y en el mismo lugar un segundo punto alto. Así vamos a completar toda la vuelta hasta que lleguemos al final y lo unimos con el punto deslizado. Terminamos la vuelta haciendo V's. Ahora corresponde la vuelta donde tenemos los puntos juntos. Levantamos 3 cadenas, pertenecen al primer punto y hacemos otros 3 en el mismo lugar para un total de 4. 1, 2 y 3. Completamos los 4 puntos altos. Hacemos lazada, pasamos al siguiente y repetimos 1, 2, 3 y 4. Así vamos a continuar repitiendo hasta llegar al final. Llegamos al final, unimos en la tercera cadena con punto deslizado y nos deslizamos al centro, repetimos la V. Vamos a estar haciendo una vez V's, una vez puntos cerrados, una vez V, una vez los puntos cerrados o grupos de 4. Esto hasta alcanzar el largo deseado. Una vez completemos el largo deseado, aquí tenemos, después del punto elástico, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 y 10 líneas. Terminamos con el punto cerrado. Esto mide aproximadamente
unos 20 centímetros de largo y de ancho unos 22 centímetros para que tengan una idea. Terminamos el punto uniendo con el punto deslizado, cortamos la hebra y hacemos el nudo. Ahora vamos a esconder el resto de la hebra por dentro de las cadenas. Y luego en la parte de atrás. Si ustedes no lo quieren esconder, lo pueden cortar. Esto es opcional. Cortamos lo que nos quedó sobrando. Así nos queda. Ahora vamos a tejer una cadena, aunque también pueden utilizar una cinta o un cordón, lo que ustedes quieran. Hacemos el nudo, lo ajustamos y comenzamos a hacer la cadena. No tienen que contar los puntos, solamente van tejiendo de uno por uno y lo van midiendo alrededor que les alcance para colocarlo en la parte de arriba y amarrar en la parte del frente. Cuando tengamos la cadena lista, la vamos a colocar. Lo pueden hacer en el punto de abajo o en el de encima. Yo lo voy a colocar en el punto de encima. Pasamos. Vamos a calcularle aproximadamente el centro. Y lo vamos a ir pasando. Lo pueden hacer con el gancho o con las manos. Lo vamos a pasar por detrás del punto que está en relieve enfrente. Por el punto que está en relieve por el frente y vamos dejando el de atrás. Lo pasamos. Continuamos con el siguiente. Así vamos a ir pasando uno por uno hasta dar toda la vuelta y llegar al frente. Terminamos de pasar la cadena en la parte de arriba. Ahora pasamos uno por dentro del otro, lo ajustamos al tamaño que querramos y hacemos un lazo. Y ya nos quedó completamente terminada. Comenten qué les pareció este trabajo. Si les gustó, por favor, no olviden regalarme un like. Si aún no estás suscrito al canal, no olvides hacerlo, que es fácil y gratis. Nos estaremos viendo en el próximo video.